Cosas que realmente sí podemos estar seguros es que cuando los tiempos más difíciles se acerquen, y estoy hablando a todo nivel, no estoy hablando solamente de Israel ni las cosas que sucederán en Israel, pero la palabra también dice que cuando las cosas empiecen a acontecer, dice la palabra, dice que oremos para que tengamos fuerza de poder escapar, y el mostrar y el tener la fuerza para escapar significa el tener el impulso. Dice Lucas, dice que oremos para que tengamos esa fuerza para escapar. Significa el que tú y yo tengamos una disposición, que nos esforcemos, que vayamos, que hagamos todo lo posible, tú y yo, para poder escapar de las cosas que se verán. Y la única manera que tú y yo podemos escapar, número uno, es orando a Yahweh, permaneciendo firmes, anclados y cimentados en Él por sobre todas las cosas. Que eso es lo que verdaderamente el escapar es, que uno pone de su parte, hace todo lo posible por poder escapar de ese tiempo o de esa hora. Y eso únicamente, ¿sabes cómo tú y yo lo vamos a lograr? Siendo firmes y leales. ¿A quién? A Él por sobre todas las cosas. Y más lo que tú y yo necesitamos es una fidelidad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: necesitamos que nuestra vida esté anclada en fidelidad a Él, en lealtad a Él. Si tú miras por el tiempo, yo creo que el mensaje lo voy a dividir en unos 2 o 3 partes. Como quiera, no creo que iba a terminar hoy, pero quiero dividirlo en 2 o 3 partes, y quiero hacer énfasis a los mandamientos. A los mandamientos de Yahweh, todo lo que Yahweh dio para el pueblo de Israel, sus estatutos, sus principios, fueron dados con la finalidad de que el pueblo, de que tú y yo fuéramos bendecidos. Mucho se habla que los mandamientos del pueblo de Israel, los enseña que ahora ya no están vigentes los mandamientos, que ya no estamos bajo el yugo de los mandamientos, sino que Él clavó todo decreto. Cuando la palabra en Gálatas habla que clavó todo decreto, habla acerca de las maldiciones, no de la ley en sí, de la ley de Yahweh, sino toda la ley que concernía a nosotros por la paga del pecado. Recordemos que dice la palabra en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre, y había una consecuencia por nuestra acción o por nuestra actitud. Hay una consecuencia, y mucho de lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy es producto de lo que sembramos, de lo que hicimos el día de ayer, y lo que cosecharemos el día de mañana es producto de lo que tú y yo estamos sembrando el día de hoy o estamos plantando en este día. ¿Cuánto lo entendemos? Y todas las cosas tienen una causa y tienen un motivo. Y aún de la misma manera que tal vez muchas veces se puede enseñar, Mateo capítulo 5 dice que Él no vino a abolir la ley ni los mandamientos, dice al contrario, Él vino a afirmar la ley o los mandamientos. Recordemos que en el principio era el verbo, y el verbo, dice, era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién vino a hacer la Torá? Vamos a llamarle la Torá, o la palabra viva, en medio de los tiempos, vamos a llamarle de la edad común, en los tiempos del Mesías. ¿Quién vino a hacer esa palabra viva, o esa vamos a llamarle esa Torah viva? Yeshua. Si tú miras, aún muchas veces cuando venían a Yeshua, venían para cuestionarle, para juzgarle, y muchas veces Yeshua no les contestaba como ellos pensaban o de la manera, sino que Yeshua les exponía y les hacía ver todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, no conforme al pensamiento del hombre o conforme el hombre los quería tomar, sino conforme era la esencia de ese mandamiento o de esa enseñanza. ¿Cuánto lo entendemos? No era por un acto. Cuando, un ejemplo muy sencillo, cuando vinieron y querían apedrear a la mujer y se acercaron a la mujer, y Yeshua estaba al lado de ellos y le dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque el mandato o la Torá tenía ordenado en sí misma que cuando alguien fuera sorprendido en adulterio, a esa persona se le daría muerte, o esa persona la apedrearían. Y todos bien obedientes, ¿sí o no?, al mandato de la Torá, porque encontraron a la mujer adulterando, todos estaban listos para cumplir el mandato, la ordenanza de ¿qué? De apedrearla. Mas sin embargo, Yeshua les dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a uno
se fueron yendo. Porque nadie es justo en sí mismo. Voltea con la persona que está te le dile, todos tenemos defectos y todos tenemos errores. Y al único que les corresponde juzgar es a Él y no a nosotros. La misma palabra dice, porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice la palabra, dice que antes de que quites la paja del ojo de tu hermano, quites la viga que está en tu propio ojo. O sea, primero es, como decía un predicador, ¿verdad? Primero arréglate tú y después arreglamos a otros, ¿verdad? Primero es corregirnos, arreglar nuestras vidas primeramente para poder corregir la vida de otros. Y el punto que quiero llegar, todos los mandamientos escritos por Yahweh no fueron dados para el pueblo de Israel. Mucha gente tiene el concepto de que los mandamientos dados para el pueblo de Israel fue la consecuencia de que era un pueblo tan necio o un pueblo de tan dura cerviz que Yahweh tuvo que darles estatutos y mandamientos por la necedad o por la terquedad de sus vidas o de sus corazones, cuando al contrario los mandamientos de Yahweh fueron principalmente para que fuera un pueblo bendecido, para que fuera un pueblo diferente a las demás naciones, para que todas las demás naciones, como dice la palabra, dijeran, dice, qué gran es este Dios, este Elohim, como lo tiene tan cerca este pueblo, que en todo lo que invocan, Elohim está tan cerca de ellos. Los mandamientos para el pueblo de Israel fueron para que las vidas de ese pueblo o la vida del pueblo de Israel fuera una vida diferente. Y si tú y yo por medio de la palabra del libro de Efesios dice que tú y yo venimos a ser acercados a los pactos y a los mandamientos de Yahweh, y Él quitó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, ahora por medio de la sangre de Yeshua, ahora tú y yo hemos sido injertados y venimos a ser parte de ese pueblo de Israel. Y como parte de Israel que tú y yo somos, voltea con la persona que está a tu lado, sus mandamientos, sus principios, sus estatutos son vigentes para nosotros de la misma manera, para que por medio de ellos tú y yo seamos bendecidos y podamos ser un pueblo diferente a todas las demás naciones. Para que por medio de esos principios y de esos mandamientos tú y yo podamos mostrar el carácter y el reflejo del Mesías viviendo a través de nosotros. Son para hacernos diferentes. Son con el fin de bendecirnos, de podernos prosperar, de poder tener una familia, un matrimonio en paz, en shalom, el poder estar en bienestar en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias, en tu trabajo, en todo lo que tú emprendas, que puedas tener la bendición de Yahweh sobre tu vida y sobre todos los tuyos. Con ese fin fueron dados sus principios. Todo lo que Él desea es hacernos bien. Di conmigo, Él desea hacernos bien a nosotros. En todo tiempo. Los mandamientos que fueron descritos, número uno, entre los mandamientos que están descritos, hay uno que resalta por sobre todos. Y ese mandamiento que tú y yo podemos encontrar en el Antiguo Testamento es: escucha, oh Israel. Di conmigo, el Shema. ¿Cuántos conocemos el Shema? Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, ¿qué más? Baruch Shem Kevod Malchuto. Ese es un mandamiento. El Shema es un mandamiento. Si tú y yo no aprendemos, la palabra dice Shema Israel, escucha, oh Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Si ese es un mandamiento, significa que si uno no aprende a escuchar, difícilmente también aprenderemos a obedecer. Si uno no aprende a escuchar, número uno, a oír, una persona no obedece. Es muy simple, muy sencillo como en la vida cotidiana. Si tu hijo no te escuchó o no te oyó, no va a obedecer lo que le ordenaste. ¿Cuánto lo entendemos? Tenemos que aprender. ¿Sabes cuál es el principal defecto del ser humano? ¿Sabes cuál es? ¿Quién lo conoce? Número uno, los principales enemigos somos tú y yo. Quien se levanta las barreras
es uno. Quien levanta murallas es uno. O sea que el principal enemigo somos nosotros ya de entrada. Pero ¿sabes cuál es nuestro principal defecto? Di conmigo, hablamos mucho. Y cuando hablamos mucho, ¿qué pasa? No escuchamos. Y si no escuchas, no entiendes. Y si no entiendes, no obedeces. Y ese es el principal problema de entrada que tú y yo tenemos. Una vez alguien dijo, por eso Dios nos dio, o Yahweh nos dio, ¿cuántas bocas? Una sola boca. ¿Y cuántos oídos? 2, para que podamos escuchar mejor. En otras palabras, para que hablemos menos y escuchemos más. La misma palabra nos enseña, o tú y yo podemos entenderlo. Si una persona no aprende, dice la palabra de Yahweh, dice, quien desea ver buenos días, refrene su lengua de hablar el mal. ¿Quién desea ser bendecido? Todos. ¿Cuántos queremos la bendición de Yahweh? Por lo tanto tenemos, dice la palabra, dice, si queremos ver buenos días, tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar mal o de hablar tanto. Y es aprender a escuchar. ¿Para qué? Para poder obedecer. No es cuánto tú y yo entendamos. No es cuánta palabra tú y yo tengamos en el corazón. No es cuánto de la palabra tú y yo sepamos. Es cuánto de la palabra tú y yo aplicamos y ponemos por obra. La misma palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No significa solamente el tener el conocimiento, pero el conocimiento va de la mano también en la libertad que tú y yo tenemos. Cuando hay el conocimiento y la disposición para obedecer y de aplicar lo que Yahweh tiene establecido para la palabra, cuanto más conocimiento tú y yo tengamos y nos sometamos a esa obediencia, a lo que tú y yo estamos aprendiendo, mayor libertad tú y yo vamos teniendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestras casas y en nuestras familias. Porque esta palabra tiene el poder para cambiar y para transformar la vida de toda persona. ¿Cuánto lo entendemos? Conforme más tú y yo nos aplicamos a la obediencia de la palabra de Yahweh y empiezo a entender que tengo que amar a mi prójimo, amar a mi hermano, que tengo que sujetarme a mis padres, que tengo que sujetarme a la autoridad inmediata que Yahweh estableció. A esa misma manera, cuando tú y yo vamos aprendiendo y vamos obedeciendo esta palabra, nuestras vidas van siendo bendecidas. Aún el mandamiento de honrar y respetar a nuestros padres es el principal mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre y largura de años traerás sobre esta tierra. Y sabes que a la medida que tú y yo nos sujetamos a nuestra autoridad, ¿cuál es la autoridad inmediata que Yahweh ha puesto? Tus padres. La autoridad más cercana que Yahweh ha puesto cuando tú y yo nacemos son nuestros padres. Y a ellos tú y yo nos sujetamos. Y a ellos tú y yo obedecemos. No estoy diciendo que si papá o mamá te incita a hacer obrar mal, vayas a obedecer. Hay que tener vamos a tener el conocimiento o el discernimiento de ello. Pero aun cuando tú y yo crecemos, honramos a nuestros padres. ¿De qué manera? Tal vez ahora ya no haces conforme papá o mamá te dice, puesto que ya estás ahora fuera de tu casa, pero sí tomas en cuenta el consejo, la instrucción de papá o de mamá y le dices, ¿sabes una cosa? Sí, miro yo que esto es bueno, que esto es lo otro, pero déjame intentar a ver cómo es. No estoy diciendo que deseches tampoco la instrucción de tu padre o tu madre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque en eso también honramos. A veces los hijos crecen, ¿y qué es lo primero que los hijos crecen y dicen cuando ya se sienten ya mayores y adultos?
Y viene papá y le quiere decir algo, es que mi papá no entiende. Mi papá no sabe, es que yo miro ahora las cosas de otra manera. No, no es que las mire de otra manera, es porque papá o mamá ya pasaron por ahí. Amén. Cuando al hijo se le dice, no pongas la mano en el sartén, o no pongas la mano, no te acerques a la cocina por esto, por lo otro, no es porque mamá no quiera o papá, no es porque no quieren que te acerques, sino porque ya aprendió papá o mamá que te puedes quemar, o te puedes quemar con el aceite o con X cosa que está en la cocina. Volviendo a esto, escuchar es oír. Si tú y yo no escuchamos, di conmigo, no obedecemos. Nuestro entendimiento, o del oír se obedece, del entendimiento que nosotros tenemos depende nuestra conducta. Cuando una persona no ha captado en su espíritu, en su hombre interior, que es el de adentro, las verdades de la palabra, esa persona tiene su mente puesta, número uno, en la carne. Una persona que está basada en sus sentidos sin mucha convicción. Podrá haber intelecto, sí lo podrá haber. Podrá tener el intelecto, el conocimiento, pero la palabra debe de ser hablada, di conmigo, a nuestro interior y a nuestro espíritu. Porque el hombre natural no puede comprender las cosas que son espirituales. Solamente quien es espiritual conoce las cosas que son espirituales. El hombre carnal, que el hombre natural, no conoce o no puede entender o discernir las cosas que son por medio del espíritu. No las entiende. ¿Cuánto lo entendemos? Te puedo dar un ejemplo muy sencillo. El hombre natural no te puede entender cuando tú le puedes decir, ¿sabes una cosa? Todas las cosas obran para bien para quien que le ama. ¿Cómo esta tragedia o esta aflicción puede obrar para bien? No lo entiende. Ni mucho menos podrá entender que se alegre cuando vengan diversas pruebas. ¿O sí? No se puede. La palabra dice, pero solamente el que es espiritual, al cual la palabra le habla a su hombre interior, puede entender las palabras que dice que nos alegremos y gocemos cuando nos sobrevengan diversas pruebas. Porque aún la prueba de nuestra fe produce paciencia. Produce algo en nosotros. Tú sabes que el problema por lo que tú estés pasando, por lo que Yahweh te esté pasando, tú sabes que al final de eso, en medio de todo, Yahweh te mostrará algo. Cuando tal vez querías un trabajo y ese trabajo no se te dio, o querías un proyecto y ese proyecto no se llevó a cabo, y que tal vez todos los demás puedan decir, este es el mejor trabajo, es el mejor proyecto, aunque no te lo hayan dado, y tú sabes que al final de todo, Yahweh sabe por qué no te lo dio. O el trabajo que tanto estabas esperando y tanto estabas anhelando, no te lo dieron a ti. En medio de todo, Yahweh te puede enseñar. Él es el que nos enseña a través de las cosas, pero solamente el hombre interior se puede deleitar. El apóstol Pablo dice, por tanto me deleito en mi hombre interior y me deleito en la ley de ¿quién? De Yahweh. ¿Quién es el único que se puede deleitar en la palabra de Yahweh? La carne no. Dice, por tanto en mi hombre interior me deleito en la ley de Yahweh, en la Torah de Yahweh. El hombre que es natural o que es carnal no encuentra su deleite en esta palabra. Mas solamente el hombre interior se deleita en ¿qué? En la ley de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos leído esta palabra y tal pareciera que todo se mueve aquí adentro en nuestras vidas, en nuestros corazones, y de repente no sabes ni por qué empiezan a salirte las lágrimas de tus ojos, y empiezas a tener un clamor, o empiezas a tener
tanta convicción y tanta alegría que viene por medio de esta palabra. El hombre natural no lo puede hacer. Solamente es el hombre interior que se puede gozar en esa palabra. Y ese hombre interior es cuando esa persona verdaderamente ha nacido de nuevo, como dice la palabra, dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y por lo tanto dice que así como morimos juntamente con Él resucitamos. Hay un cambio de conmigo, ¿dónde? Adentro. El apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí. Cuando tú y yo venimos a los pies de Él, en ese momento dejamos de vivir nosotros para que Él empiece a vivir a través de nosotros. Ya no son tus planes, ya no son nuestros proyectos, nuestras decisiones, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, sino es cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, qué es lo que tú deseas que yo haga para ti, en qué deseas que yo te pueda servir. Ya no es nuestra agenda, es la de Él. ¿Cuánto estamos entendiéndolo? Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino ahora vivimos tú y yo para quién, para Él que nos amó. Entonces, vemos entonces que solamente el hombre interior puede entender las verdades de su palabra, y esa persona tiene su mente puesta, si esa persona tiene su mente puesta en la carne, una persona basada en sus sentidos, sin mucha convicción, podrá tener el intelecto, pero la palabra debe de ser hablada, número uno, al hombre interior, para transformación en nosotros, para nuestras vidas, para poder demostrar que hemos sido transformados por medio de esta palabra y por medio de Él en nosotros. Uno no cambia. Quien nos cambia es Él. Quien nos transforma y nos cambia es Él. ¿Cuántos de nosotros venimos a experimentar una nueva vida en Él? Tal vez lo que tanto deseaste en la vida de otros, o el mirar la vida de otros, o tal vez el desear tener la paz, el poderte acostar en paz, en tranquilidad, en tu casa, el poderte levantar con la alegría y el gozo, no tal vez con la amargura, de tenerte que levantar y de decir otra vez tener que ir al trabajo, otra vez qué de bueno tiene este día, tal vez con la amargura de levantarte de un día de un enojo hasta el otro día y sin ningún gozo y sin un ánimo en tu corazón. Simplemente eso tú y yo no lo podemos lograr. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Es Él. Porque ahora tú y yo podemos levantarnos en paz, en shalom. Podemos acostarnos tranquilos, sabiendo que aún podemos tener pruebas y dificultades, pero podemos saber que mayor es aquel que está en nosotros, que aquel que está en el mundo. Y si esa es nuestra confianza tenemos en Él, podemos tener la confianza y la seguridad que podemos pedir cualquier cosa y sabemos que la recibiremos de Él. Que si estamos pidiendo por nuestra salud, sabemos que Él proveyó nuestra sanidad por medio de ese madero. Y muchas otras cosas que tú y yo podemos hablar de ello. Y que no me quisiera desviar de este punto. Vamos a Romanos capítulo 8. Dice, por consiguiente no hay condenación para los que están en Yeshua HaMashiach. Amén, ¿verdad? Dice, por tanto no hay ahora condenación para los que están en Yeshua. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo enviando su cuerpo y hizo en semejanza de la carne, dice en pecado, dice como ofrenda por el pecado, y condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿qué dice la palabra? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu las ponen en las cosas del Espíritu. Por tanto, tú y yo podemos entender que lo que Elohim va a hablar, o su palabra, no nos será hablada sino a través de ¿dónde? Del Espíritu, de nuestro Ruach, y no a través de ¿qué? De nuestra carne.
¿Cuánto estamos entendiendo? Lo que Él habla, vuelvo a repetirlo, la palabra de Él no la recibimos ¿dónde? En la carne. Es recibida ¿dónde? Aquí adentro. Vamos a continuar, dice, porque la mente puesta en la carne, dice, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga, ahí está, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque dice, porque no se sujeta a la ley de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. Sin embargo, nosotros no están en la carne, dice, sino el espíritu, y si en verdad el espíritu de Elohim habita en ustedes, dice, pero si alguno no tiene el espíritu de Elohim, tal no es de él. Versículo 9, vamos a leerlo nuevamente. Sin embargo, nosotros no estamos en la carne, di conmigo, sino en el espíritu. Y si en verdad el espíritu de Elohim habita en nosotros, dice, pero si alguno no tiene el espíritu de Elohim, tal no es de él. Dice, y si el Mesías está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de ¿qué? De la justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto en nuestra carne? Todos, por decirlo de esa manera. Pero aquí hay una razón, nunca te has preguntado, dice, y si en vosotros está, dice, y si el Mesías está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de ¿qué? De la justicia. Nunca te has preguntado qué es aquello que está en ti, que aun cuando tienes que hacer la obra de Yahweh, por más que el cuerpo esté molido, abatido, enfermo, puedes pararte y hacer lo que Yahweh te ha mandado hacer. El espíritu, la carne está muerta, está dolido, está abatido. Pero ¿cuántas veces cuando has tenido que hacer la obra de Yahweh para Él, aunque estemos enfermos, molidos, abatidos, hay algo que te levanta y te permite hacer aquello que Yahweh te ha mandado? Y solamente quien lo hace es Él a través del Ruaj. Que tal vez puedes terminar después de hacer todo lo que Yahweh te mandó a hacer, y terminas y a las 2 horas ya estás otra vez molido. Pero mientras te paraste lo hiciste. Y te lo digo por mi propia vida. Muchas veces, más de una, me he tenido que parar enfrente del púlpito o enfrente para hacer la obra de Yahweh. Y a veces mi única oración, Padre, es ayúdame a poderlo hacer. Y termino y a veces, y le puedes preguntar a la pastora y le digo, ¿sabes una cosa, amor? Yo creo que Yahweh ya me sanó. Y sé por qué le digo, no sentí nada, ni me dolió nada, y estaba muy bien. Y después puedo llegar a la casa y me dice, ¿qué tiene? Le digo, es que ya me duele. Y no es que no confíe que Yahweh me pueda sanar, pero ¿quién es el que lo hizo? No somos nosotros. Es el Ruaj, a través de ¿quién? De nosotros. No somos nosotros mismos. Simplemente aún para venir al servicio del Shabbat. ¿Quién ha estado enfermo? Muchos. Pero ¿qué es aquello que te hace levantarte y poder ir al servicio? Yo sé que es la obediencia y la fidelidad, pero ¿quién es el que te da las fuerzas para poderlo hacer? Es Él. Y la convicción, y hasta te puedes decir, pues igual me voy a sentir enfermo en la casa que estando aquí. Pero es Él el que te da las fuerzas para poderlo hacer. No somos nosotros. Vamos a continuar, dice. Primera de Juan capítulo 2. Y vamos a guardar. Vamos al capítulo 15. Di conmigo, siempre habrá una lucha dentro de nosotros. Siempre tú y yo vamos a tener una lucha. Siempre va a estar el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior que quiere hacer las cosas de Yahweh y el hombre exterior que quiere hacer las cosas de ¿qué? Del mundo o de las pasiones del mundo.
Siempre va a haber una lucha, di conmigo, en nosotros. Y sabes que hay una lucha, y esa lucha es por la conquista de nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay una lucha, y esa lucha es por la conquista de tu vida. ¿Y sabes para qué esa lucha? Es esa lucha de tu conquista, de tu vida, número uno. Es para que tú y yo nos soltemos y retrocedamos de las cosas de Yahweh. Siempre el enemigo va a estar al acecho y siempre va a querer conquistar tu vida y la mía. Porque él sabe que si él logra conquistar tu vida y la mía, él logrará que tú y yo desistamos del plan y del propósito de Yahweh que él tiene para nosotros. Y al tú y yo soltarnos del propósito que Yahweh tiene para nuestras vidas, es fácil que tú y yo podamos apostatar, como dice la palabra, retroceder y apartarnos de los caminos de Yahweh. Siempre el enemigo va a ver esa lucha. Siempre va a querer conquistar tu vida. Porque si el enemigo logra conquistar tu vida, logra conquistar tu corazón, él sabe que tú y yo nos saltaremos de las manos de Yahweh. Que nos apartaremos del camino de Yahweh, que retrocederemos para soltar o abrazar las pasiones de este mundo. Las pasiones número uno de la carne. Siempre va a haber una lucha. ¿Sabes que este mundo siempre quiere cautivarte? ¿Quién es el príncipe y de la potestad de este aire o de este mundo? Dice la escritura, ¿quién es? Satanás. Y que Satanás está al acecho y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra, dice primera de Pedro, dice la escritura, dice que él siempre está al acecho y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, sino al enemigo, porque el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir, pero Yeshua ha venido a que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Quién siempre estará al acecho en contra de tu vida y de la nuestra? Satanás. Y en esa lucha, él va a querer que tú y yo retrocedamos, que nos apartemos para ir en las pasiones de este mundo o en las pasiones de la carne. Y cuando te hablo de pasiones, estoy hablando de muchas cosas. Dice la palabra primera de Juan capítulo 2. Dice, los escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados... ¿qué les dije? Versículo 15, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 2, está bien. Dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. ¿A quién les dice? ¿Cuántos de aquí son hijos? Nosotros. ¿Y a quién les escribe? A nosotros. Porque nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Les escribo a vosotros, padres, porque conocen al que ha sido desde el principio. Les escribo a vosotros, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a vosotros, niños, porque conocen al Padre. Fíjate, ¿estás viendo cómo va una escalera? Primero, ¿a quién les habla? A los padres, a los jóvenes y a los niños. Dice la palabra que una generación a otra daría a conocer los hechos portentosos de ¿quién? De Yahweh. Tu deber, tu responsabilidad y el mío y el tuyo como padres es darle a conocer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, las riquezas de su gloria, de esta palabra. Fíjate lo que dice, les escribo a ustedes, padres, dice, porque conocen al que ha sido desde quién, desde el principio. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido a quién, al maligno. Tú y yo, ¿cuántos jóvenes hay aquí?
Amén, aunque sea el adulto, ¿verdad? Levanta la mano también, tú también, si quieres. Pero jóvenes también, ¿cuántos hay? Nadie, nada más de los grandes sienten jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo miro por acá uno, acá otro, acá otro. Ay, te a ti, ¿verdad? Dice Jorge, sí, amén. Pero hay varios. Tú como joven tienes la autoridad y el poder que Yahweh te ha dado para vencer al maligno. Como joven tú cargas una responsabilidad sobre tu vida y cargas una autoridad sobre tu vida, y esa autoridad viene por medio de la obediencia de la palabra de Yahweh. No por ser jóvenes significa que no estamos sujetos a ser obedientes a la palabra de Yahweh, porque esa autoridad viene únicamente cuando tú y yo somos obedientes. No hay autoridad sobre el maligno cuando no hay obediencia. Por lo tanto, si somos jóvenes, en nuestra obediencia a esta palabra y a los mandamientos de Yahweh, tú y yo tenemos el poder y la autoridad sobre quién, sobre el maligno. Y fíjate lo que dice, y les escribo a ustedes niños, dice, porque conocen al Padre. No importa qué tan pequeños puedan ser tus hijos, nunca digas, mi hijo está muy chico para conocer las cosas de Yahweh. Porque nuestros hijos, por más pequeño que estén, deben de aprender de las cosas de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces tú y yo como padres decimos, no, es que mi hijo está muy chico, todavía no entiende. No, precisamente porque está chico, debemos de darles a conocer la palabra de Yahweh. Por eso la palabra de Yahweh dice, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuere grande no se apartará de él, dice Proverbios. Amén. Qué gran promesa tú y yo tenemos. Vamos a continuar, dice, les escribo a vosotros padres, ya les dije eso, ¿verdad? Dice, les escribo a vosotros padres, dice, porque conocen el que ha sido desde el principio. Les escribo a vosotros jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Elohim, que dice, fíjate, dice, les escribo a vosotros padres porque conocen el que ha sido desde el principio. Les escribo jóvenes porque son fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros. ¿Dónde debe de permanecer la palabra de Elohim? En los jóvenes. Porque eso los hace fuertes. Amén. Dice, y han vencido al maligno. Dice, y aquí es el punto que quiero entrar, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Dice, no améis al mundo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que dice la palabra, no está en él. No lo digo yo. Lo dice la palabra, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice la Escritura? No está en él. Si yo amo a Yahweh con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, en mi corazón no debe de haber lugar para amar las cosas de este mundo. Ni las pasiones de este mundo. Amado, las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Yahweh son eternas. Nada de lo que este mundo pueda ofrecerte, joven, niño, adulto, todos los que estamos aquí, es duradero. Todo lo que este mundo tiene es pasajero. Puedes desear tener la casa de tus sueños. La vas a tener y tal vez Yahweh te la conceda. Pero una vez que la tengas, el deseo que tenías ya no está. O podrá haber, se cumple, pero siempre habrá, ¿qué cosa? Un deseo y otro deseo. Y así es. Deseas algo y lo tienes y luego ya al rato vuelves a desear otra cosa. Y no estoy diciendo que sea malo. Y si Yahweh te lo permite tenerlo y lo permites comprarlo y Yahweh te lo puede suplir y Yahweh te ha bendecido, qué bueno. Pero nuestro amor no debe de estar en las cosas de este mundo. No quiero que malinterpretarme. ¿Cuánto estamos entendiendo?
Qué bueno que Yahweh te lo pueda dar. Y si Yahweh te lo suplió, qué bueno. Y me alegro y me gozo juntamente contigo. Pero nuestro amor no debe de estar en las cosas del mundo. Dice versículo 15. Dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Todo lo que es de este mundo no proviene de él, sino ¿de dónde? Del mundo. Aún dice el escritor en el libro de Eclesiastés, dice que todo lo que hay en este mundo es vanidad. ¿De qué? De vanidades. Todo. Pero vamos a continuar. Dice, porque los que están, versículo dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne y la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, o de Elohim, permanece ¿para qué? Permanece para siempre. Si soy guiado, dice la palabra, por el Ruach, di conmigo, obedezco su palabra, obedezco su Torah y no amo al ¿qué? No amo al mundo. Pero dice versículo 17, dice, el mundo pasa y también subraya esta parte, sus pasiones. ¿Ya lo subrayaste? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es nuestra pasión? Sabes que donde tú y yo estamos, tu pasión o la mía, es donde tú y yo nos vamos a encontrar. Donde tú y yo nos encontramos, donde tú y yo estamos, ahí se encuentra puesta nuestra pasión. Si nuestra pasión está puesta en esta palabra, nuestro deleite está en esta palabra. Esa es mi pasión. Dice, el mundo pasa y también sus pasiones. Su pasión o nuestra pasión, tu pasión o la mía, se verá en lo que dicta nuestra vida, lo que dicta mi corazón, nuestros corazones. Y mi pasión, número uno, si nuestra pasión no está en su palabra, hay otra pasión que gobierna y dicta nuestras vidas y nuestras actitudes. Vuelvo a repetir, si nuestra pasión no está puesta aquí en esta palabra, hay otra pasión que gobierna en nosotros, que no nos permite sujetarnos y que tú y yo podamos obedecer esta palabra. Y como hijos de Yahweh que tú y yo somos, esta palabra ha sido dada para todos nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, esta palabra fue dada para nosotros. Y estoy hablando de sus mandamientos, de sus instrucciones y de sus enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque si hay otra pasión y esa otra pasión no me deja sujetarme a la ley de Yahweh número uno, no nos deja sujetarnos a la ley de Yahweh, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestra pasión? Porque esa pasión no nos permite poder obedecer y guardar esta palabra como Él quiere. Porque si mi pasión, vuelvo a repetirlo, no está aquí, probablemente sean las cosas y las pasiones del mundo. Y las pasiones y las cosas de este mundo y la pasión de este mundo no me permite sujetarme a esta palabra de Yahweh. Y si yo no puedo sujetarme a esta palabra de Yahweh y obedecer esta palabra que Yahweh tiene para nosotros, y si yo no lo obedezco, las bendiciones que Yahweh tiene para nosotros, por la obediencia de esta palabra, tú y yo no las veremos. Porque sabes, de la única manera que tú y yo miraremos sus promesas cumplidas es en base a la obediencia de esta palabra. Muchas de las instrucciones que Yahweh dio para el pueblo de Israel era en base a que el pueblo se sujetara a esta palabra.
Y tú y yo podemos mirar, y la siguiente semana voy a tocar algunas citas, si tú y yo no podemos sujetarnos. Sabes, el pueblo no fue obediente a lo que Yahweh les había ordenado. Y se fueron en pos de las pasiones, si tú quieres llamarle, de este mundo. Se asimilaron entre las naciones y vino destrucción sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque no estaba su obediencia aquí. Y si Yahweh desea bendecirnos, no estoy diciendo que esta palabra solamente nos vaya a bendecir y nos vaya a guardar, pero estoy hablando de acercarnos a Él y que en la obediencia a esta palabra, tú y yo miraremos nuestra bendición. ¿Cuánto lo entendemos? Todo es en base, di conmigo, a una obediencia a los caminos de Yahweh. Si no hay obediencia a los caminos de Yahweh, tampoco hay bendición. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por lo que tú has hecho, Padre Yahweh, en este día, Padre, en esta hora. Gracias, Padre Yahweh, por ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, durante en este tiempo. Gracias, Padre, porque yo sé que grandes cosas tú has hecho en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, de los que estuvimos aquí, y que yo sé que tú has hablado cosas, Padre, a sus corazones. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre, tu plan, tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a poder sujetarnos, Padre, la obediencia de esta palabra. Que nuestra pasión, Padre, sea en tu palabra, en tu reino, no en las cosas de este mundo. Porque si nuestra pasión, Padre, no está en lo tuyo, hay otra pasión que dicta y que gobierna nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestro actuar y nuestro caminar. Y que ese actuar y ese caminar, Padre, tarde o temprano terminará por alejándonos y apartándonos, Padre, de tu plan y de tu propósito, Padre, en nuestras vidas. Padre, sabemos que cuando nos apartamos de ti, nada bueno, Padre Yahweh, nos ha acontecido. Ayúdanos a poder retornar a tu plan, a tu propósito, y que como hijos tuyos podamos dar el reflejo y la semejanza de tu Hijo viviendo a través de nosotros. Que a través de nuestras vidas pueda mirarse una obediencia en nosotros. Que esa obediencia sea en pos de ti y en seguir, Padre, tus pisadas. En ser hacedores, Padre, de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre Yahweh, que estamos aquí, a poder guardar con anhelo y compasión, Padre, tu palabra. Que la podamos atesorar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que esa palabra, Padre, vaya fortaleciendo día tras día nuestro hombre interior. Para que de la misma manera que tú fortalezcas a este hombre interior, el espíritu de nosotros, tú te reveles a Él. Tú hables a Él y tú nos enseñes tus caminos. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisa Yahweh panabeleja beyesem leja shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Y todos decimos amén y amén.